Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando en nuestro 16º día del devocional y el ayuno, cuando lo sobrenatural se vuelve común. Amén. Hoy estaremos hablando sobre una palabra que es el poder, es derramado en vasos de barro. Amén. El Señor desea trabajar en nuestras vidas en estos días, desea expresar aquello que es su poder sobrenatural. Es por eso que allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: cíñete de humildad, o sea, vístete de humildad. Y eso es una palabra importante, un aspecto importante, porque vestirse de humildad o ceñirse de humildad es renunciar al ego, al yo, a la justicia propia, para que el poder de Dios pueda manifestarse, para que el tesoro que está en vaso de barro pueda manifestarse. A pesar que hoy en día se entiende mal esa palabra, hoy en día se aplica mal esa palabra de humildad, ¿verdad? Pensamos que ser humilde es ser pobre, pero no necesariamente ser humilde es ser pobre. Hay pobres que no son humildes, que son arrogantes, y hay ricos que son humildes. Pero el mayor ejemplo de humildad fue Jesús, que siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre, y dice la Biblia, se hizo siervo para venir y morir en nuestro lugar. Entonces la mayor expresión de humildad es Él. Allí en Romanos 5, Pablo dice, ¿verdad? Menciona algunas características de las tribulaciones que operan en nuestra vida. Él dice que las tribulaciones operan la perseverancia, la experiencia, y la experiencia finalmente produce esperanza en nuestra vida. Entonces en estos días el Señor está obrando en su vida para que el tesoro que está dentro de nosotros pueda manifestarse y nosotros como vaso de barro podamos manifestarlo también. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: tenemos además este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Tenemos este poder, este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. El tesoro es la gloria de Dios, es el poder de Dios. Y esa palabra que dice aquí, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. O sea, la palabra excelencia significa en el original lanzado para afuera, enviado para afuera. En otras palabras podríamos decir, para que el poder de Dios sea lanzado sobre otros, arrojado sobre otros, y ellos puedan ver entonces el tesoro que está dentro de nosotros manifestarse. Amén. Entonces nosotros somos los vasos de barro, y el Señor desea entonces manifestar su gloria que está dentro de cada uno de nosotros. Allí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9 dice así: que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces una de las maneras de manifestar el tesoro que está dentro de nosotros es cuando el vaso de barro es quebrado. Cuando el vaso de barro es quebrado, entonces el tesoro que está dentro manifiesta su gloria. Y ese vaso es quebrado a través de las tribulaciones. Por eso que Pablo decía aquí que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. O sea, podemos pasar por tribulaciones, pero no estamos angustiados. Amén. Las tribulaciones pueden venir, pero la angustia no tocará su vida. No seremos angustiados. 2 Corintios 1:8 dice: porque no queremos, hermanos, ignorar la naturaleza de la tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, porque estaba más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto de desesperarse incluso de la propia vida. Pablo dice: nos vino una tribulación en Asia que estuvimos a punto de desesperarnos inclusive de nuestra propia vida. Yo no sé cuántos llegaron a ese punto en su vida, desesperarse inclusive hasta de su propia vida. Pero Pablo dice que él tenía como sumo gozo gloriarse en las tribulaciones. Amén. Entonces él se alegraba. Parece incoherente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en medio de las tribulaciones el tesoro que está dentro de usted puede manifestar. Entonces, como decíamos aquí,
el primer punto, que en todos somos atribulados, pero no angustiados. Pablo continúa diciendo, en apuro, pero no desesperado. O sea, en apuro, ¿qué es en apuro? Estar sin salidas, pero aún así, aún estando sin salida, limitado, Pablo no se desanimó. Yo no sé si en este momento usted se encuentra sin salida, si usted se encuentra en apuro. Déjeme decirle que el Señor le va a dar la salida. Confíe en Él, descanse en Él, no desanime, porque ahí cerca ya está la victoria del Señor. Pablo continuaba diciendo, perseguidos pero no desamparados. Y allí en Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16 dice, pero Sión dice, el Señor me abandonó, el Señor se ha olvidado de mí. Sión es Israel, el pueblo de Dios. Ellos decían, el Señor nos desamparó, el Señor se olvidó de nosotros. Y ahí continúa diciendo Isaías, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Mira que te he grabado en las palmas de mi mano. Se olvidará la mujer del hijo que dio a luz. Tal vez usted pueda decir, no, hay tantos casos de mujeres que tiran sus hijos, que lo abandonan. Estamos hablando de una madre, una mujer, ¿verdad? Hay muchas cosas por ahí, pero una mujer se olvidará, la madre del hijo que dio a luz. Y el Señor dice, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor no nos olvida y no nos desampara. Y Pablo continúa diciendo, derribados, pero no destruidos. Entonces, derribados, pero no destruidos, abatidos, pero no destruidos. Ese abatido, derribado, trae la sensación de ser despreciado, de ser abandonado. Pablo, muchas veces él fue abandonado, muchas veces él fue perseguido a muerte, muchas veces él estuvo en naufragios, muchas veces él estuvo al borde de la muerte. Pero él dice, aunque estuve derribado, pero no fui destruido. Y Pablo dice al final, yo siempre me regocijo en las tribulaciones. Amén. Que en estos días nosotros podamos aprender en el Señor a saber que si estamos pasando por luchas o por tribulaciones, es porque este vaso, que es un vaso de barro, está siendo quebrado para que la gloria del Señor se manifieste. Tal vez usted está pasando una enfermedad y dice, Señor, Dios me abandonó, ¿por qué estoy enfermo? Pero esa enfermedad puede ser el motivo del Señor manifestar su gloria a través del testimonio de sanidad. Tal vez está pasando escasez y dice, Dios me olvidó, pero tal vez esa escasez sea la manera de Dios manifestar su gloria a través de un milagro de provisión sobrenatural. Amén. Que en estos días nuestro corazón pueda estar firme en el Señor y creamos que iremos a manifestar su poder y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.